Bueno, creo que es importante empezar esta primera presentación hablando de un concepto emergente en el mundo científico. Es precisamente este sistema interconectado e interdependiente que llamamos el sistema Andes-Amazonía-Atlántico. Bueno, quizás lo más importante es preguntarse de dónde viene el agua que genera las precipitaciones tanto en los Andes como en la Amazonía y que da lugar a la biodiversidad amazónica. Bueno, como vemos en esta figura de la derecha, la principal fuente de humedad que va a generar lluvias tanto en los Andes tropicales como en la Amazonía proviene de la evaporación del Océano Atlántico tropical. Esta humedad ingresa hacia el continente por la circulación atmosférica regional. Y parte de esta humedad pues, genera estas precipitaciones, como decía, tanto en los glaciares, en la cabecera de cuencas, que a su vez es allí donde se produce casi la totalidad de sedimentos que llegan hacia el bosque amazónico, y quien dice sedimentos dice también nutrientes que alimentan la biodiversidad. Y el bosque amazónico a su vez va a evapotranspirar o a reciclar parte de su humedad. Ahí está. Parte de su humedad, tomando agua desde la lluvia, pero también agua acumulada en los suelos, y mediante este proceso de evapotranspiración recicla esa humedad e humidifica la atmósfera nuevamente. Esto es lo que conocemos como el sistema de reciclaje de agua en el sistema acoplado biosfera y atmósfera en la Amazonía. Se estima que hasta 50% de la precipitación que cae sobre la Amazonía regresa hacia la atmósfera vía este proceso de evapotranspiración. Esto muestra la importancia entonces de los bosques en este ecosistema. En promedio, la lluvia en la Amazonía es alrededor de 2.200 milímetros al año, lo cual genera un caudal promedio del río Amazonas llegando al Océano Atlántico de 220.000 metros cúbicos por segundo, que es el equivalente al 20% de las aguas dulces que se vierten a los océanos. Es decir, 1 de cada 5 litros de agua dulce que llega a los océanos viene de la Amazonía. Y es más o menos el 50% de agua dulce que llega al Océano Atlántico. Con lo cual ya podemos tener una idea del rol clave que tiene la Amazonía en controlar el equilibrio climático a escala global. Lo que poca gente conoce, digamos, de primera mano, es que la misma cantidad de agua, más o menos 220.000 metros cúbicos por segundo, también salen de la Amazonía, pero vía la atmósfera, es decir, en forma de vapor de agua, con estos sistemas que vemos aquí, que vamos a llamar, o que llamamos hoy en día en la comunidad científica, los ríos voladores, es decir, grandes cantidades de agua, cientos de miles de metros cúbicos por segundo que viajan desde la Amazonía hacia otras regiones del mundo. En esta animación, justamente, podemos ver un ejemplo. Vemos acá un ejemplo de cómo la evaporación sale del Océano Atlántico, luego la atmósfera es humedecida por la evaporación del bosque tropical, y esto va formando un sistema que es lo que conocemos como los ríos aéreos o los ríos voladores, y es un verdadero servicio ecosistémico porque genera o proporciona humedad a regiones muy alejadas incluso de la Amazonía, incluyendo obviamente los Andes tropicales, pero también regiones al sur del continente, por ejemplo la Cuenca del Plata, entre otras, ¿no? Y alimenta, por ejemplo, los glaciares tropicales también, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Lima se estima que alrededor de 1% apenas es el agua, 1% del agua que llega al río Rímac es del aporte glaciar, y el resto, casi la totalidad, proviene de este sistema que vamos a conocer ahora como ríos aéreos, ¿no? Donde ya vimos que el bosque tropical juega un rol bastante importante. Bien, sin embargo, en la Amazonía estamos viendo cambios en el clima y en la hidrología muy impactantes. Por ejemplo, acá vemos una información de las variaciones del nivel del río Amazonas en Manaos, en Brasil, que lo vemos aquí, en el centro de la Amazonía. Es una información muy importante porque son datos desde 1902, entonces desde inicio del siglo XX, son más de 120 años de información. Y podemos ver, pues aquí en esta línea azul, podemos ver los periodos de aguas altas, los periodos de aguas bajas que se van sucediendo, y cómo hay años donde los periodos de aguas altas son un poco más altos y algunos años más bajos, ¿no? De hecho, lo que vemos aquí en puntos azules
son años que conocemos como inundaciones extremas que han generado fuertes impactos en la sociedad amazónica y en el ecosistema amazónico. Y hemos podido ver que en la primera mitad del siglo XX apenas encontrábamos una inundación extrema cada 20 años, mientras que desde inicios del siglo XXI podemos ver que hay una acumulación en la frecuencia de estos eventos de inundaciones extremas. Encontramos una inundación extrema ahora cada 4 años. Entonces ahí hay una información importante que viene de un dato medido en el río, ¿no? Pero también podemos ver que estas sequías extremas que están aquí en puntos rojos se han ido incrementando en intensidad y en frecuencia, sobre todo desde finales de los años 90 e inicios del siglo XXI. Y así podemos ver que en los últimos 30 años ha habido una intensificación bastante severa de los eventos hidrológicos extremos, tanto inundaciones como sequías. Y esto pues está trayendo impactos severos en los ecosistemas. Por ejemplo, el año más seco y a la vez la sequía más intensa se observó en el año 2023 y el 2024, que es lo que vemos aquí al final de esta serie de datos, ¿no? Efectivamente, no solamente fue el periodo más seco en la Amazonía, en más de 120 años de registros, sino también el más caliente, y eso produjo pues, un evento acoplado con impactos muy severos para los ecosistemas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Les decía que también hay un proceso de calentamiento muy intenso. Aquí lo que pueden ver en color rojo son los lugares que se han calentado más en los últimos 25 años. Pueden ver que todo prácticamente es rojo, es decir, no hay lugar en que se haya enfriado, todo es un calentamiento, principalmente en las regiones sur y suroeste de la cuenca amazónica, ¿no? En esta región sur también observamos otro fenómeno importante, es un alargamiento del periodo seco. Podemos pasar por favor a la siguiente. En esta figura de aquí vemos cuánto dura, desde los años 80 hasta la actualidad, cuánto ha durado en periodos de 5 días acumulados aquí, cuánto dura ese periodo seco, y vemos que esto va en aumento, ¿no? Hacia inicios de los años 80 el periodo seco duraba entre 4 a 5 meses, ¿no?, en el sur de la Amazonía, y ahora hemos encontrado años hasta con 7.5 meses de periodo seco. Evidentemente el bosque tropical, lo vamos a ver luego en la presentación de Bernardo, ya no puede resistir a condiciones tan secas durante un periodo tan prolongado y tan calientes, ¿no? Entonces empieza a haber un reemplazo del ecosistema para otro tipo de ecosistema que es justamente más resistente a condiciones secas y condiciones cálidas, ¿no? Esto es entonces uno de los primeros puntos de no retorno que vamos a ir viendo, ¿no? En la Amazonía Sur principalmente el periodo seco es cada vez más extenso, como lo vemos aquí, pero también con condiciones más calientes. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente al cambio climático y al calentamiento global. Entonces es uno de los primeros puntos de no retorno que vamos a ir viendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué esperamos para el futuro? El IPCC y los modelos que hacen escenarios futuros nos muestran, aquí vemos las regiones donde las sequías serían aún más intensas en el futuro, hacia fines del siglo XXI, en el marco del cambio climático, y vemos que toda la Amazonía está muy fuertemente involucrada con este incremento de estas sequías. Entonces estos fenómenos que estamos viendo, condiciones cada vez más secas y más cálidas, se intensificarían en los próximos años, y es lo que hemos venido viendo ya en los últimos 30 años también. Bien, además de eso hay otro problema que ustedes saben, ya lo han mencionado en los discursos iniciales, es un cambio ambiental en la Amazonía, que bien es cierto responde a un mercado global, pero se ejerce directamente en la Amazonía, es la deforestación y la degradación de tierras, ¿no? Actualmente existen cifras que están alrededor del 17% del bosque amazónico ya fue deforestado. 17% de la Amazonía equivale a los territorios de Francia y Alemania juntos, ¿no?, más o menos, y otro 17% adicional ha sido degradado ya significativamente en la Amazonía. Si no hacemos nada para parar estos procesos de deforestación, esto va a continuar, como podemos ver en esta figura, va a continuar principalmente en el sur de la cuenca amazónica, es decir, si es que no se hacen políticas de conservación del bosque propiamente, ¿no?, o zonas de protección, por ejemplo. Hablaremos de eso también luego. Con lo cual, solamente en algunos años, pues la cuenca amazónica podría alcanzar algo más de 25-30% de zonas deforestadas o incluso más, lo cual por sí solo también podría ser ya un punto de no retorno, ¿no?
Justamente con diferentes colegas aquí en Perú trabajamos para tratar de entender cuál sería el futuro del bosque amazónico en este contexto de cambio climático y deforestación, si es que esto continuase, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de ese punto de no retorno? No tenemos la respuesta para eso, pero estamos haciendo justamente investigaciones para tratar de responder a esa pregunta. Aquí les muestro resultados de un trabajo científico que muestra cómo podría ser la alteración del bosque amazónico hacia el 2050. Aquí tenemos los ecosistemas en América del Sur tropical, digamos, hace algunos años, en verde el bosque tropical, y en color rosado el ecosistema de sabana o ecosistemas más degradados, ¿no? Y vemos que hasta 2050 habría un reemplazo bastante significativo de ese bosque tropical por este otro ecosistema que es más resistente a condiciones secas y a condiciones cálidas, ¿no? Que serían sabanas y ecosistemas degradados. Bien, entonces esto puede traer consecuencias, no solamente en la Amazonía, sino también consecuencias en el ciclo hidrológico a escala regional e incluso global. Y ese es otro de los temas que nos interesan actualmente en nuestros trabajos de investigación. Siguiente, por favor. Justamente aquí vemos cómo la humedad llega desde el Océano Atlántico, la humedad se recicla por el bosque tropical y genera estas enormes precipitaciones en los Andes. De hecho, la región andino-amazónica es la región más lluviosa de toda la Amazonía, ¿no? La Amazonía de Cusco, la Amazonía de Puno, porque hay que entender que la Amazonía comienza a 5.000 metros de altura o un poco más en los Andes y en algunos glaciares. Y la región de transición entre los Andes y la Amazonía es la región la más lluviosa, se encuentran lugares con 7.000 o 8.000 milímetros de lluvia anual, y esto pues está asociado a estos procesos de caída del agua en forma de lluvia, reciclaje en forma de evapotranspiración y así lo que conocemos como ese efecto cascada en la Amazonía. Entonces, si es que el bosque se empieza a degradar, continúa la deforestación y llegamos a un punto de no retorno, esto puede ser bastante severo. Precisamente, siguiente por favor. En esta figura es bastante interesante, vemos el porcentaje de precipitación anual que ha sido previamente evapotranspirada por el bosque amazónico. Por ejemplo, vemos que en el este de la Amazonía, en Brasil, este porcentaje está alrededor de 10%, es decir, casi el 90% de la lluvia viene directamente del Océano Atlántico, solo 10% es reciclaje de humedad, pero vemos que en los países andino-amazónicos, principalmente Bolivia y Perú, este porcentaje llega a 40 o 50%, es decir, 50% de la lluvia que recibe los Andes peruanos han sido ya previamente transpirados por el bosque amazónico, ¿no? Esto ya nos plantea un problema y una preocupación fuerte, porque los Andes tropicales son potencialmente los más vulnerables a los cambios en la Amazonía. Es decir, la deforestación que ocurra en Brasil, que es la región más deforestada actualmente, sus impactos no van a quedarse en Brasil, ¿no? Probablemente incluso zonas como Perú y Bolivia sean las más impactadas de esa deforestación o el ciclo del agua en esta región sea el más perturbado en el futuro, ¿no? Hay bastante información interesante sobre eso. Bueno, ya para ir terminando simplemente, hoy en día el panel científico para la Amazonía, del cual hacemos parte, estamos hablando de un riesgo muy real y muy severo a llegar a estos puntos de no retorno, con lo cual serían pérdidas pues, de un ecosistema extraordinario y irreemplazable que es la cuenca amazónica. Hablamos de más de 2.300 especies de peces, que es más de lo que se puede encontrar en todo el Océano Atlántico. También más de 10% de especies vegetales y animales conocidas en el planeta. También la Amazonía almacena alrededor de 130.000 millones de toneladas métricas de carbono, que equivale a una década de emisiones globales de CO2. Y creo que lo que trataría en todo caso de tener como mensaje de esta noche para ustedes es que la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y la seguridad energética incluso de países como Perú y Bolivia están enormemente vinculadas al futuro del bosque amazónico. Bueno, he tenido yo que jugar el rol de decirles las malas noticias, pero les prometo que las presentaciones e intervenciones que vienen van a ser un poco más positivas, así que la siguiente será de mi colega Bernardo Flores. Bueno, gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí y participar de ese intercambio de información, de ideas con ustedes. Y para mí es una oportunidad de aprendizaje también sobre la Amazonia, sobre Perú. Cada día que pasa aprendo algo nuevo aquí. Entonces, muchas gracias. Y voy a intentar
traer un poco de el contexto global, porque muchas veces hablamos de la Amazonía, hablamos de los países amazónicos, pero es una cuestión de planeta, del planeta Tierra. El planeta Tierra es un sistema que ya se conoce muy bien, que es un sistema autoorganizado, que quiere decir que él funciona y dependiendo de las interacciones de varios elementos. Y así, siempre ha funcionado así. Entonces, disculpe, aquí tenemos hay un avance de la ciencia sobre los elementos del sistema Tierra. En 2023 fue lanzado el primer informe de los Global Tipping Points. Entonces, son puntos de no retorno globales. Y yo hago parte de ese report. Y ahora, en una semana, el día 13, va a salir el segundo report, la actualización de todo lo que sabemos. Y aquí vemos 15 puntos de no retorno del sistema Tierra. Son los 15 principales. Y vemos que... ¿A dónde apuntas? Ahí. Que la Amazonía es uno de ellos y es probablemente uno de los más importantes, de los cuales sabemos más. Pero es increíble porque cuanto más aprendemos, cuanto más yo aprendo sobre ese tema, más preocupado me quedo y más entiendo cómo todo está interconectado. Entonces, solo por ejemplo, aquí cada uno de estos sistemas, subsistemas que decimos, o en inglés tipping elements, que son elementos con punto de no retorno. Entonces, cada uno puede colapsar. Punto de no retorno es también la idea de que el sistema puede sufrir un colapso abrupto. Entonces, cada uno de esos puede sufrir uno. Y tiene su autoorganización y interacción. Entonces, es como si la Tierra fuera un efecto dominó. Y, por ejemplo, el hielo que está en la Groenlandia, Greenland, ice sheet, él está, por el calentamiento global, está se derritiendo y se va un input de hielo de agua dulce al océano. Y esa agua dulce influencia la corriente meridional del Atlántico, Atlantic Meridional Overturning Circulation, que da la vuelta al mundo y transporta mucha agua caliente para el hemisferio norte del Atlántico, principalmente Europa. Y entonces el hielo de la Groenlandia que se va al océano está afectando esa corriente y haciendo con que la corriente perca fuerza. Y eso puede colapsar, puede se interromper o puede desacelerar. Y lo que pasa es que si eso ya está pasando, hay evidencias de que ya está disminuyendo la velocidad de la corriente. Ese iba a afectar a la Amazonía porque iba a cambiar la zona de convergencia intertropical, que es la zona donde la humedad del planeta se junta y va a ascender para producción de lluvias. Entonces, la región norte de la Amazonía, por ejemplo, iba a recibir menos lluvias. Y ahí la parte del sur de la Amazonía podría recibir más lluvias, pero es donde estamos deforestando. Y la norte podría colapsar también. Entonces, es solo una explicación. Obviamente la Tierra es un sistema muy complejo, pero estamos descubriendo cada vez más sobre cómo todo eso interactúa. Y la cosa es que podemos llegar a un punto de no retorno del planeta. Y eso quiere decir que podemos empezar rápidamente, esos sistemas se retroalimentan y llevan el sistema Tierra a un estado climático mucho más caliente, como 8 o 10 grados más caliente que tenemos ahora. Y entonces es muy preocupante. Entonces, ¿qué es punto de no retorno? En 2000 salió el libro de Malcolm Gladwell, es un sociólogo que él habló por la primera vez ese nombre, the tipping point, que es punto de no retorno en inglés, que sería un momento mágico cuando una idea, una tendencia, un comportamiento del sistema cruzan un límite y se propagan como un incendio. Entonces, es una idea que es más simple, pero es más o menos así. El propio libro que salió en 2000, aquí se ve que en 2000 y aquí el número de artículos científicos de varias áreas y en azul y en áreas ambientales en rojo,
que utilizan el termo. Entonces, el propio libro fue un punto de no retorno, o un tipping point para el uso del concepto. Es solo una idea. ¿Y por qué eso se pasa? ¿No? Voy a explicar. Aquí hay otras dos maneras de se ver un punto de no retorno, que son esa forma de ver con la bola y las cuencas de atracción, como decimos, y es como abajo es el estado del sistema, cómo se encuentra el sistema, y en la línea vertical es potencial, que es como la energía que cada estado tiene, y encima se ve que hay dos estados. La bola puede estar donde está o en un estado que hay más potencial. Y puede cambiar de estado de dos maneras. Una es, toda esa planicie puede cambiar de forma. Eso es muy abstracto, pero sería un cambio de condiciones. Por ejemplo, la Amazonía, un bosque que se queda con menos lluvia. Y ahí toda la condición cambia y solo resta un estado. Y la bola va para allá, que es el sistema. Cambia. Y la otra posibilidad es cuando no hay cambio de condiciones, pero un disturbio, una perturbación envía el sistema para el otro estado. Entonces, un fuego, por ejemplo. Entonces, si hay dos estados, bosque o sábana, un fuego envía y transforma ese bosque en sábana. Eso vale para varios sistemas del mundo. El sistema económico, que puede estar con riqueza o pobreza, se queda presionado en pobreza, sociedades, o sistemas políticos que pueden estar en una democracia o una autocracia, o incluso la mente humana, o puede estar en saludable o puede estar con depresión, por ejemplo. Todos estos varios sistemas funcionan de esta manera y tiene que ver con estrés y disturbios. Es importante. Y tiene que ver con los feedbacks, los mecanismos de retroalimentación positiva. Positiva no quiere decir que es bueno, pero quiere decir que, como dice aquí, cuando el cambio amplifica las causas y aceleran el cambio. Entonces el cambio se acelera. Por ejemplo, aquí el caso que Giancarlo nos enseñó, que el flujo de humedad que viene del Atlántico, el bosque envía humedad a la atmósfera y eso se convierte en nubes, lluvia, y ahí hay un mecanismo de retroalimentación con la lluvia, que llamamos de bosque lluvia. Y aquí, entonces, pero eso quiere decir la posibilidad de un cambio muy rápido, acelerado. Si hay disturbios y hay menos bosques, eso implica en menos lluvia, menos bosques, y ahí se aprisiona el sistema. ¿Y por qué? Aquí se ve la importancia de la lluvia. Ese es un dato de toda la región amazónica, incluyendo los bosques y las sabanas al norte, al sur, el cerrado brasileño, la gran sabana de Venezuela, por ejemplo. Incluimos puntos de cobertura de árboles aquí, en el vertical, y aquí la lluvia. En cada punto el valor de lluvia y el valor de árboles. Entonces es una observación universal de la Amazonía. Toda la Amazonía tiene ese comportamiento. Y se ve claramente dos nubes de puntos. Una con alta cantidad de cobertura de árboles y una con baja. Y serían porque aquí sacamos fuera las áreas de deforestación. No hay ninguna deforestación aquí. Solamente bosques y sábanas naturales. Y ahí se ve que cuando disminuye la lluvia, llega a un punto de más o menos 1000 milímetros por año de lluvia, una cantidad anual, que no hay más bosques. Entonces ese es el ejemplo clásico de que es un punto de no retorno. Es a partir de ahí no hay más como un bosque, o será muy raro, ¿no? Muy incomún. Y ahí es también conocido como punto de bifurcación. Viene de la física esos conceptos. Y ahí entonces a partir de ahí tenemos sabanas estables. Y si aumentamos la lluvia, una sábana no vuelve a bosque inmediatamente, porque está presa, aprisionada en el estado de sábana. ¿Por qué? Porque retroalimentación positiva, normalmente el fuego.
El ecosistema abierto es más inflamable, siempre se quema y ahí el bosque no crece, no vuelve. Hay que hacer una perturbación para volver, o una restauración para volver el bosque, una intervención de restauración. Y eso pensando que no sea sábana, claro, pensando que es un bosque degradado, porque eso también vale para bosques degradados. Y ahí se llega en 1800 milímetros, no hay más, las sábanas pierden resiliencia, ese punto de no retorno para el estado de bosque. Y entre los dos, 1000 y 1800, hay dos estados alternativos, que decimos que es cuando el ecosistema puede estar en los dos estados y perturbaciones pueden, es como el primer ejemplo que había la bola y dos cuencas de atracción, es lo que significa eso. Y entender eso es fundamental para entender la Amazonía. Acima de 1800 milímetros de lluvia, bosques son mucho más resilientes. Resilientes quiere decir eso también, la posibilidad de colapsar. Entonces, si acima de 1800 son muy resilientes o estables y disturbios el bosque tiende a recuperarse. Pero entre ese intervalo pueden aprisionarse en un estado abierto degradado. Y eso ¿Y cómo sabemos que el sistema amazónico está se aproximando de un punto de no retorno? No sabemos cuándo es, lo que es exactamente. Las evidencias indican números, datos, pero seguramente podemos decir que estamos nos aproximando de un punto de no retorno. Y cuándo será exactamente no sabemos. Entonces, cuando se pasa, lo que se espera es que sequías extremas, incendios, mega incendios muy enormes, como nunca vimos antes, van a empezar a se quedar más frecuente. Y vamos a observar eso. Y fue sólido. Y aquí son dos límites que tenemos para la Amazonía, con base de datos, base de modelos, base de evidencias que tenemos. Entonces son dos que valen para todo el sistema amazónico. Aquí el calentamiento global, un punto de no retorno acima de 2 grados. Los modelos dicen que entre 2 y 6 grados, pero 2 sería el valor más bajo y a partir de ahí sería una zona crítica que podemos adentrar, tener un punto de no retorno. Pero la verdad es que existen varios factores, como Giancarlo nos mostró, que es las interacciones con deforestación, con incendios, con extracción de madera, varios disturbios. No se sabe, es como un cóctel de drogas que uno toma y no sabe el efecto que va a tener. Y entonces decimos que hay un límite seguro de 1.5, porque el otro lado es que es la pérdida de bosques de 20%. Entonces hay indicación de modelos que a partir de 20% de pérdida de bosques total del bioma amazónico, se pierde tanta lluvia que puede empezar a cruzar el punto del no retorno. Y el límite seguro sería 10%. Ahora si estamos en 17, tenemos que restaurar 7%. Y entonces yo hice esa representación de dónde estamos. En amarillo sería el límite seguro, en rojo el punto de no retorno. Y pensando con esa información, escribimos un documento de político, un policy brief, que es una carta para tomadores de decisión, proponiendo 9 maneras de evitar ese punto de no retorno. Eso en 2023, con el panel científico de la Amazonía. Aquí. Y aquí están los 9, voy a leer y explicar brevemente cada uno, porque después podemos discutir juntos y las presentadoras van a traer ejemplos también que se conectan con esas maneras. Y el primero sería reducir, primero y realmente el más importante, reducir drásticamente las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Porque sin eso, si no hay cooperación global para hacer eso, y el planeta se calienta 4 grados, 3, 4 grados, la Amazonia puede colapsar, mismo que hagamos todo aquí localmente, lo que podemos.
poner fin a la deforestación, la degradación e incendios forestales en gran escala. Entonces, no es deforestación de pequeña escala, como comunidades locales, pero deforestación de gran escala como tenemos ahora en Arco de Deforestación. Restaurar bosques, número 3, restaurar bosques abandonados y degradados en gran escala. Y eso es fundamental para recuperar, mantener fuerte esos ríos voladores que son el corazón de la resiliencia amazónica. 4 es crear y mantener áreas protegidas y territorios indígenas que son científicamente comprobados como formas, maneras de contener deforestación e incendios. Es claro eso en áreas protegidas y territorios indígenas. Solamente cuando son creados en Brasil, eso es muy claro. Y no sabemos, depende de cada país y de la legislación de cada país, pero por lo menos en Brasil eso es muy claro. 5, invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y también yo quería añadir educación para tener más conocimiento y más difusión de conocimiento para la sociedad, para entendernos mejor esas cuestiones, para que podamos tomar decisiones, ¿no? Fortalecer la participación de organizaciones de la sociedad civil en la Amazonía es fundamental. Con ese territorio enorme, es muy difícil para los gobiernos hacer políticas públicas para todo el territorio. Es fundamental el trabajo de las ONGs. Desarrollar una sociobioeconomía de bosques en pie y ríos que fluyen saludables. Entonces, la sociobioeconomía, que también se puede decir que son soluciones basadas en la naturaleza, basadas en el conocimiento tradicional ecológico de los pueblos locales indígenas, y bosques en pie y ríos que fluyen, porque es la idea de conexión que hablamos, que Giancarlo dice muy bien. Mantener la conectividad forestal y fluvial a lo largo de la frontera Andes, Amazonía. Eso es muy importante porque es todo un sistema, ¿no? Desde los Andes, la Amazonía y el Atlántico. Entonces, ahora hay mucha deforestación en algunos países en esa frontera y ahí puede impedir, por ejemplo, flujo de especies, y con el calentamiento global muchas especies tienden a subir los Andes porque es más fresco y para sobrevivir, si no podemos tener extinciones y también de poblaciones humanas. Y incluir derechos fundamentales de la Amazonía en la Constitución del país amazónico. Es una manera de garantizar legalmente los derechos del bosque, de la naturaleza y en el caso de la Amazonía. Eso ayuda mucho legalmente, es un mecanismo de litigancia para mantener el bosque. Entonces, eso fue escrito en 2023 y creo que hay más cosas ahí y hay que sería muy bueno saber la opinión de ustedes. Y gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Realmente un placer contar con este panel para conversar un poco de justamente maneras de evitar el punto de no retorno. Pero esto suena teórico, suena quizás fácil. Así que creo que tenemos 3 grandes desafíos en esta breve conversación. Primero, pues, dar a conocer algunas acciones que se vienen realizando en Perú sobre maneras de evitar este punto de no retorno. Yo sé que vienen haciendo trabajos de hace muchísimos años, además, que creo que vale la pena que los conozcan, pero también conocer los desafíos y retos de esas acciones, que si fuera fácil ya estaría hecho y no hablaríamos de este problema, ¿no? Y creo que también sería interesante hacia el final apalancar o potencializar algunas acciones positivas para todos y principalmente que todos los que nos escuchan pues sepan qué podemos hacer como ciudadanos responsables respecto a la Amazonía, ¿no? Sobre este tercer punto quiero felicitarlos ya a todos los presentes y a quienes nos siguen vía las redes, porque creo que lo primero que hay que hacer como ciudadanos responsables es informarnos e informarnos bien, sobre todo en una época donde la información
a pesar de que parece que hay tanta información, sobre todo también hay mucha desinformación, ¿no? Entonces creo que desde la academia uno de nuestros roles es tratar de informar y ojalá que ese sea un buen inicio. En todo caso, felicitaciones a los presentes porque están empezando bien su trabajo como ciudadanos responsables. Bueno, cuando veo estas 9 maneras de evitar el punto de no retorno, pues yo tengo también muchas preguntas, porque obviamente, y como ustedes pueden ver las diferentes especialidades del panel, aquí es un tema federador, ¿no? Es un tema que converge en muchas disciplinas estos puntos de no retorno o estas maneras de evitarlo. Así que es un gusto poder conversar con ustedes. Yo quería empezar, quizás ya lo mencionó Bernardo al inicio, en Brasil y de hecho en otros lugares del mundo, la creación de áreas naturales protegidas o cualquier otro mecanismo de conservación es eficiente, así lo muestra al menos algunos ejemplos. Así que yo quería preguntarles cómo esto está ocurriendo en Perú, de qué manera se están haciendo estos mecanismos de protección, creación de áreas naturales protegidas, incluso fortalecimiento de territorios indígenas. Quizás Jessica desde CARE Perú tienen experiencia sobre eso, así que quisiera que nos comentes un poco las experiencias que van teniendo y los desafíos sobre este tema. Gracias por la invitación y también gracias por generar una mesa tan diversa y tan rica. Desde CARE Perú, primero decir que siempre trabajamos en alianza. Creo que lo primero que te enseña el cambio climático es a fortalecer vínculos y nunca avanzar sola. Entonces trabajamos en alianza con ANECAP, con DRISI, con Sociedad Zoológica de Frankfurt, justo en esta lógica de fortalecer las áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Ustedes saben cuántas áreas naturales protegidas tenemos en el Perú? ¿Alguien? ¿Un número? ¿No? Tenemos 78 áreas naturales protegidas. La última ha sido creada el 27 de septiembre, hace poquito. Y lo interesante es que dentro de estas áreas naturales protegidas hay muchas formas, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, es un área natural protegida. Pero también tenemos Paracas, que es otra área natural protegida, pero el asunto está en cómo lo gestionamos, estas áreas naturales protegidas. Y nosotras en el proyecto Paisajes Amazónicos Vivos, estamos trabajando el fortalecer el modelo cogestión, que es una cogestión con los pueblos indígenas que habitan estas áreas naturales protegidas, creando reservas comunales. Ahorita en el Perú hay 10 reservas comunales, y gracias al proyecto y a otros aliados, porque crear una reserva comunal implica además garantizar los derechos de los pueblos indígenas a través de un proceso de consulta previa, que ahí miro a mi colega abogada que seguro va a entrar más a detalle, implica un proceso de consulta previa. Entonces, solamente la creación es un proceso mínimo de un año. Puede demorar hasta más de un año, como en el caso de la última reserva creada, que es el Bajo Putumayo Yaguas, que se ha creado hace poquito y que ha demorado alrededor de 7 años la creación. Entonces, las áreas naturales protegidas son una realidad. En el Perú, en verdad, deberíamos conocerlas todas las personas, como nos aprendimos alguna vez, todas las estrofas del himno nacional, deberíamos saber todas las personas cuáles son estas áreas naturales protegidas, pero sobre todo buscar una área natural protegida que fortalezca la presencia de los pueblos indígenas y su gobernanza en esa área natural. Eso te comento ahí, seguro mis colegas completan. Gracias. Sí, efectivamente el tema legal, ¿no? Tanto para la creación como la gobernanza, y así que queríamos tomar tu opinión sobre eso, Catherine. Y también quizá que nos recuerdes los compromisos que tiene el Perú como Estado, los tratados internacionales. Ya hemos mencionado el 30x30, ¿nos puedes dar más detalles sobre eso? Es decir, esto no es solamente buenas intenciones, sino hay toda una serie de tratados a los que el país se ha comprometido, junto con muchos otros países, ¿no? Entonces, quizá nos puedas explicar un poco sobre eso. Claro que sí, muy buenas noches y gracias por el pase. Catherine Sánchez, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. La SPDA es una organización de la sociedad civil que trabaja hace más de 40 años en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental de nuestro país. Cuando hablamos de áreas naturales protegidas, tenemos que pensar en el Convenio de Diversidad Biológica, que lo mencionaron en la presentación que iniciamos.
los años 90, el Perú ratifica este tratado internacional y como tal se obliga a generar diversas medidas legislativas para que esto funcione. Una de ellas son las áreas naturales protegidas, porque no es la única forma de conservar en nuestro país. Pero ya en el año 2022 nos establecemos metas en el marco del CDB y es el 30x30 que lo mencionó Bruno al inicio. Y hay una meta muy particular que es la meta 3, que a mí me gusta leerla al revés. Hay que respetar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales para proteger el 30% de diversos ecosistemas, terrestres, marinos, entre otros. Si lo leemos de esa manera en el contexto peruano, que además es un país eminentemente indígena, pues la tarea que nos contaba Jessica desde CARE es súper importante, porque no es simplemente cumplir con un procedimiento como el de consulta previa, sino que tenemos que hacerlo de la mejor manera, porque hay que respetar derechos fundamentales. Esta meta 3 es conocida jurídicamente como el enfoque de conservación basada en derechos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? En sencillo, conservación con justicia. Lo que necesitamos es que mantengamos nuestras obligaciones para cumplir con la protección de la Amazonía y otros ecosistemas frágiles en nuestro país, pero con el respeto de los derechos humanos, en particular, además, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esa es una gran tarea que tenemos. Ya nos comentaban el tema de las reservas comunales, pero tenemos grandes aún retos para reconocer el territorio y los derechos que estos tienen sobre los pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando hablamos de titulación en nuestro país, la titulación de comunidades nativas es un tema complejo y es un gran pendiente que tenemos como país, histórico además. Solo en Loreto tenemos más de 450 comunidades sin un título de propiedad. Y un título de propiedad puede demorar 30 años en ser emitido, con costos altísimos. Además, tenemos títulos de propiedad incorrectos, que fueron emitidos con tecnologías antiguas, no tienen GPS. Ustedes deben saber la importancia de tener las coordenadas vigentes, correctas, y esto genera conflictos, genera superposición de derechos y problemas estructurales que han sido descritos en varias de las ponencias anteriores. Cuando hablamos de incendios y de agricultura migratoria, hablamos de tráfico de tierras, por ejemplo. Nosotros desde la SPDA tuvimos una experiencia muy interesante, la que llamamos Uniendo Fuerzas. Uniendo Fuerzas consistía en una estrategia de articulación de diversos niveles. Si bien la competencia de titulación es de los gobiernos regionales y tenemos además un Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que tiene que ser el ente rector, nos olvidábamos de una pieza clave, los pueblos indígenas. Entonces, tratábamos de ingresar a los territorios indígenas sin ellos. Tratábamos de ingresar a sus territorios sin cumplir o respetar sus reglas. Esto es parte del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces, este proyecto lo que buscaba era generar condiciones en las organizaciones indígenas representativas para lograr al menos mejorar las condiciones de los pueblos indígenas y que pudieran ellos, con equipos técnicos, conocedores además del tema intercultural y de sus propios derechos, participar en los espacios de georreferenciación, en los espacios de asamblea, hasta tener un título formal inscrito en registros públicos. Cuando hablamos de los pueblos indígenas desde Lima, y lo voy a hablar desde mi posición de aquí, tal vez tenemos que conocer un poco más de este tipo de complejidad. Entonces, la felicitación de qué bueno que estén aquí es también una invitación a comenzar a revisar más información sobre estos temas. Los pueblos indígenas tienen una titulación comunal, en grupo, con un territorio amplio, entre comillas, porque la realidad es otra muchas veces, pero que tiene una lógica de pertenencia del grupo. Hace poco estuve en un taller en donde un niño de una comunidad le pedí que dibujara su territorio, lo dibujó con su río, lo dibujó con sus bosques. Es un concepto amplio, integral. Y cuando me dijo, dibújame tu territorio, le dibujé mi departamento. Cuando uno ve estos dos dibujos, entiende la importancia que tiene de interiorizar estos criterios y el trabajo, como decía la compañera,
en alianza. No son solo beneficiarios, son nuestros socios y socias también. Excelente, muchas gracias. Antes de pasar a Mariana, que tiene excelentes experiencias también, Bernardo, quizás nos puedes comentar cómo en Brasil tienen una experiencia muy amplia también en la creación de tierras y la asignación de derechos a pueblos indígenas. No sé qué efectos has visto tú que son positivos para la conservación de la Amazonía y también qué desafíos o retos has podido percibir. Brasil cada país tiene su legislación y funciona diferente. En Brasil antes habían áreas protegidas que en los años 80, 70, las áreas protegidas de Brasil eran creadas de maneras que no incluían las personas, como eran categorías de parques o reserva biológica, por ejemplo. Nadie podría vivir dentro de estas áreas, ahí tenían que salir, y causaba mucha injusticia. Y la gente que vivía en la Amazonía hace muchas generaciones y comunidades locales, y eso para áreas protegidas. Y después se descubrió que áreas protegidas que llaman de reserva extractivista o de desarrollo sostenible funcionaban mucho mejor. Y pasamos por ese cambio. Creo que es un cambio también global de entendimiento que la conservación biológica de la biodiversidad con las poblaciones locales que tienen conocimiento ecológico funciona mucho mejor, con protección de territorio, y todo el manejo de los paisajes por miles de años fueron manejadas por esas poblaciones. Entonces no tiene sin ningún sentido la protección sin esas poblaciones. Y los territorios indígenas, claro, también tienen en la Constitución brasileña de la protección de las culturas, ¿no? Es derecho fundamental. Entonces allá son territorios demarcados, no son titulados, pero son demarcados. Los indígenas pueden utilizar y de varias maneras, como quieren, pero claro, sin destrucción, y entonces solamente con esa demarcación y creación de áreas protegidas en Brasil, inmediatamente estas áreas se disminuye mucho la deforestación y la ocurrencia de incendios, y eso tiene que ver con muchas cosas, pero probablemente, principalmente, la posibilidad del robo de tierra, el tráfico de tierra, la grilagem que decimos. La persona no siente que vale la pena invadir y ocupar ese territorio, entonces va a otro lugar, y ahí se ve con imágenes de satélite que esos territorios se quedan mucho más bien conservados. Bien, excelente, muchas gracias. Como pueden ver, los temas son muy amplios y hay 9 temas, así que esperamos completar eso con las preguntas, y ustedes habrá un momento para las preguntas. Hemos hablado bastante del llano amazónico, de la parte baja de la Amazonía. Quisiera ir ahora un poco más hacia arriba, hacia los Andes, hablar un poco de esta conectividad Andes-Amazonía. Y sobre todo los Andes es interesante porque hay mucha población, hay ciudades importantes, de ahí se genera la mayor parte de nuestra energía, pero también la seguridad alimentaria, etc. Entonces, hay una agricultura responsable en las cabeceras de cuencas amazónicas. Y yo sé que WCS tiene acciones muy interesantes en la Amazonía de Puno, por ejemplo. Y qué bueno, Mariana, que estés con nosotros para que nos expliques un poco de los trabajos que están haciendo y qué perspectivas tienen para el futuro sobre la agricultura responsable. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, WCS trabaja con enfoque de paisaje, similarmente que CARE y los socios, y también trabajamos con varios socios en los paisajes donde trabajamos. Uno de ellos es donde empieza el río Amazonas, donde se encuentran el Ucayali, el Marañón y el Amazonas, en Loreto, y el otro es en la selva de Puno, en las cuencas de Sandia en las provincias de Sandia y Carabaya, en las cuencas del Tambopata y del Inambari. El departamento de Puno, el 60% de su superficie es cuenca amazónica, y nosotros, bueno, hasta que aprendí eso antes, para mí
Puno era el altiplano y el lago Titicaca. Y sí, es todo eso, pero en la cordillera de Ananea, yendo hacia el norte, digamos, de Puno, empieza la cuenca amazónica en esa parte del Perú. Y en estos valles del Tambopata y del río Inambari, son valles de muy antigua ocupación, son valles famosos porque de ahí salía la buena hoja de coca que iba para el Inca, salía buen oro que iba también para el Inca, y también son valles de ocupación temporal de los quechuas y aymaras que viven en el altiplano, que vivían por temporadas del año en la ceja de selva, digamos, en la selva alta, sembrando fruta, café, extraían cascarilla, la quinina. Entonces son valles de ocupación muy antigua. Y a inicios de los 2000, a fines de los 90, se crea el Parque Nacional Baguajá-Sonene, la Reserva Nacional Tambopata, en la parte de abajo. Son muy famosas, muy conocidas y la gente los asocia al departamento de Madre de Dios. Pero la mayor parte del Parque Nacional Baguajá-Sonene está en el departamento de Puno y está en las tierras bajas de estos valles, donde la gente pensaba que eran reserva de tierras para seguir abriendo y poder seguir haciendo agricultura. Entonces fue un momento de mucho conflicto cuando se crea este parque que impone un límite muy fuerte a la forma de hacer agricultura tradicional de los pobladores de estos valles, que con los años también y por la fragmentación de tierra en el altiplano, ya no iban por algunos meses al año, sino ya los hijos se quedaban a vivir permanentemente en estos valles. Estos valles son famosos también por el café. No sé si conocen el café Tunqui, ganador de premio mundial en café de especialidad. Entonces, en WCS, desde hace varios años, es una de las pocas organizaciones de sociedad civil que trabaja en Puno, en la selva de Puno. Nos cuesta mucho conseguir atención para la selva de Puno. La gente se queda así como... Entonces, trabajamos justamente con los agricultores en colaboración para tratar de modificar la forma tradicional de hacer agricultura de roza y quema y seguir abriendo chacra y poder asegurar que los cafetales, los frutales tengan un mejor manejo y puedan ser como permanentemente cultivados. Entonces, en los últimos años hemos logrado un acuerdo bien interesante con ellos, que se llaman acuerdos de conservación, pero en realidad es un acuerdo por el cual ellos reciben asistencia técnica para un mejor manejo de los cafetales, mayor productividad, mejor acceso a mercados de precio más alto por el café de especialidad, y ellos se comprometen a conservar una parte de su predio como bosque, más o menos es 1 por 1. 1 hectárea manejada, 1 hectárea conservada. Y ese es un modelo bien interesante que ya es fuera de área protegida, son en tierras privadas o en tierras de asociaciones o de comunidades campesinas, por las cuales se puede detener la deforestación, se puede generar mejor calidad de vida de la población de ahí desde sus propias formas de vida. Y más arriba, 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar, hay unas andenerías que yo creo que le hacen competencia al Colca, que son muy poco conocidas. Busquen Cuyo. Esas andenerías, hay mucha tradición de cultivo de diversas variedades de papa. Y hemos trabajado con ellos y se ha creado la primera zona de agrobiodiversidad del Perú, reconocida por Ministerio del Ambiente y Ministerio de Cultura. También en un esfuerzo de recuperar tecnologías tradicionales que se estaban perdiendo en las andenerías y generarle más valor a este producto tan importante que es la papa nativa. Entonces, esos son otros ejemplos de forma de protección, de manejo sostenible de territorios que contribuyen
a prevenir los puntos de no retorno desde actividades económicas, desde fortalecimiento de gobernanza. Y acá quiero meterme, y con un enfoque de cuenca. Tradicionalmente en conservación se habla de bosque, sobre todo en Amazonía, ¿no? Pero la mirada de cuenca es crítica para mantener esta conectividad. Si invertimos todo en el bosque abajo y arriba no aseguramos mejor manejo de la cuenca, mejor calidad de agua y mantener esta conexión de la parte alta con la baja, estamos mal invirtiendo, digamos. Entonces, siempre en la costa pensamos del enfoque de cuenca, porque el agua aquí es muy escasa. Pero en la Amazonía es muy importante empezar también a pensar con enfoque de cuenca, por esa conectividad que Giancarlo y Bernardo nos han explicado. Gracias. Gracias a ti. Efectivamente, con WCS y con colegas del Instituto Geofísico del Perú, que están aquí presentes algunos, tenemos proyectos para evaluar el impacto de los sedimentos, que vienen mayoritariamente de los Andes, en la pesca, por ejemplo. Y me quedo contigo, Mariana, porque ustedes tienen proyectos también relacionados a la pesca y como elemento clave de la seguridad alimentaria en algunas ciudades amazónicas, ¿no? En Loreto, por ejemplo. Sí, en Loreto, en esta zona que les contaba, donde se encuentran el río Marañón y el río Ucayali y empieza el Amazonas, trabajamos muy de cerca con comunidades ribereñas y indígenas. Cuando trabajamos en territorio, trabajamos con un enfoque integral, porque la gente no vive solo de la pesca, ni de la agricultura, ni de la fruta. Es un manejo integral del territorio. Pero como parte de la Alianza Aguas Amazónicas, también trabajamos para promover esta mirada de conectividad de la cuenca. Y hemos encontrado con los años que los peces y los ríos y los peces migradores, para la gente que vive en la Amazonía, son una forma muy intuitiva y clara de pensar en la conectividad. La conectividad pierde esta cosa tan abstracta que tiene, ¿no? Los peces migradores, como el dorado, la manitoa, el saltón, a ver, no sé quiénes son amazónicos, pero son unos bagres que uno les agarra cariño con el tiempo. Son feitos, no son pues bonitos como otros peces. Representan el 80% de los desembarques pesqueros en los puertos. Es un recurso muy importante de seguridad alimentaria, de ingreso y de empleo en toda la cuenca amazónica. Y en el Perú también, muchísimo. El Perú es muy famoso por la pesca marina, pero en la selva del Perú, el consumo per cápita por año, el consumo de las personas de pescado es más grande, es mayor, 33 kilos por año por persona es mayor que el consumo de pescado en Piura, que es el departamento de la costa que más pescado consume. Y la pesquería marina del Perú es la más rica del mundo. Pero para que tengan una idea de la importancia del pescado para las poblaciones amazónicas, urbanas y rurales. El 50%, la mitad del pescado que se desembarca en Loreto proviene de esta zona de Pacaya Samiria, de los bosques inundables. Y el 80% es pesca familiar, o sea, gente que pesca cerca de su comunidad y le vende el pescado al bote colectivo que va yendo de comunidad en comunidad y lo desembarca en las ciudades. Entonces, si queremos pensar en cómo sostener los bosques inundables, los bosques de llanura amazónicos, estos dependen mucho del flujo de los ríos, además de voladores, pero también los de verdad. No sé cómo. Y depende mucho la gente de esto también. Entonces hay que trabajar con la gente para encontrar soluciones económicamente viables y sostenibles que permitan una vida digna con el bosque en pie. Y esto nos está faltando todavía como sociedad occidental limeña, que todavía seguimos pensando que el progreso es el cemento, la carretera, etcétera. Entonces creo que parte de la solución es cambiar un poquito el chip y
exigirnos como economistas, como ingenieros, a ser mucho más creativos e innovadores y generar soluciones que respondan al ecosistema y a la cultura donde se implementan esas soluciones. Gracias Mariana. Bueno, ya nos vamos acercando al final, pero hay un par de temas que me gustaría tocar de todas maneras. Hemos hablado un poco de conectividad, un poco desde los ríos, pero también hay ejemplos interesantes de conectividad del bosque propiamente, como dice muy bien ahí este punto número 8. Sí. Jessica, yo sé que tienen ejemplos ustedes sobre trabajos de conectividades andino-amazónicas desde un punto de vista de los bosques. Sí, nosotros estamos trabajando además el tema de saberes ancestrales con pueblos amazónicos, y acá lo interesante es ver lo que dice mi colega. En verdad, trabajar saberes ancestrales con los pueblos amazónicos te hace cambiar la forma de ver cómo te acercas a conceptos tradicionales como desarrollo, como emprendimiento. La idea de emprendimiento de ellas y ellos no es un emprendimiento individual, sino un emprendimiento colectivo. Y lo más interesante es que también cuando trabajas con pueblos amazónicos te das cuenta de que lo que decía Mariana es que hemos generado un pensamiento occidental limeño que hace extractivismo del conocimiento de los pueblos indígenas amazónicos. Nos vamos, nos tomamos la foto, sacamos, publicamos el libro, pero ellas y ellos no tienen nada. Entonces, si queremos trabajar con los saberes ancestrales y hacer esta conexión con los pueblos indígenas, tenemos que valorar sus conocimientos, pero no valorarlos solamente para la foto, sino también crear una nueva economía en sus espacios. Y esto implica también valorar la investigación científica al mismo nivel que la investigación ancestral. Porque la investigación ancestral, la ciencia indígena, es una solución permanente. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Nosotras Sembramos el Futuro con ONAMIAP, que es una organización indígena solo de mujeres, es bien interesante, anímense a buscar a ONAMIAP, que además ha hecho una pasantía con las hermanas Machaca. Ese es otro cherry, por favor, busquen a las hermanas Machaca, que las hermanas Machaca son sabias indígenas que trabajan siembra y cosecha de agua. Y este saber ancestral andino, estamos nosotras también viendo cómo se puede aplicar en la Amazonía, porque algo que está faltando mucho es el recurso hídrico en ambos lados. La siembra y cosecha de agua, además, es un saber ancestral que antecede a todos y a todas, ¿no? Hace más de 3000 años los pueblos indígenas trabajaban este saber. Eso me parece súper importante la conexión, y para, ya que estamos cerrando, además agarrar el punto 1, ¿no? Esto de reducir drásticamente las emisiones es algo súper interesante, además porque nuestro país emite menos del 1% de emisiones globales. Entonces, si vemos en verdad el problema de las emisiones, nosotros tenemos medidas de mitigación, 66 medidas de mitigación ya definidas en la Dirección General de Cambio Climático, que trabajan temas de reducción de gases de efecto invernadero, pero no somos un país emisor. Entonces, hay que ver las cosas con la mirada que estaban compartiendo los colegas, de interdependencia y de globalidad, ¿no? Les doy un dato bien interesante. La industria armamentista emite del 5 al 6% de emisiones globales. Emite más que todo nuestro país. Entonces, cuando vemos el problema en la Amazonía, no tenemos que verlo solamente en soluciones en la Amazonía, sino ver soluciones también globales en otros temas. Excelente, muchas gracias. Sí, de hecho había pensado tocar el tema también de ciencia, tecnología y educación, pero estoy convencido de que va a haber preguntas sobre eso, así que lo vamos a dejar para las preguntas. Pero ya que estamos hablando de una sociedad civil comprometida, y aprovechando que está con nosotros Catherine, no quería dejar pasar el tema de los defensores ambientales en la Amazonía, porque he podido ver algunas cifras realmente preocupantes, por decirlo menos. ¿Cuál es el estado de los defensores ambientalistas, sobre todo en la Amazonía peruana? ¿Qué nos puedes contar de esto? Cuando nos presentaron dijeron que íbamos a traer buenas noticias, pero tengo que comentar data real, que es muy dura y que les invito a revisar, porque es algo de lo que deberíamos estar también hablando en medios. Global Witness es una organización internacional que se ocupa históricamente en hacer revisiones y recoger data en los países con una metodología muy amplia para identificar cuántas personas han sido asesinadas
por defender el ambiente y el territorio. Y hice mi tarea. 146 asesinatos solo en el año 2024 en el mundo, más de 120 solo en América Latina. El Perú es el tercer país más peligroso en América del Sur, el 9º en el mundo. Solo por el año 2024 se han registrado 4 asesinatos, los 4 de líderes indígenas. Y los 4 vinculados a la extracción de recursos naturales. Esta es una subdata. De acuerdo a organizaciones indígenas nacionales como AIDESEP, tenemos más de 50 personas asesinadas desde el año 2010. Y la data oficial del Ministerio de Justicia es que solo hay 16 asesinatos. Pero tienen un registro para recopilar información sobre situaciones de riesgo y tenemos más de 500 casos registrados. Esa es data oficial del Estado peruano. Eso es muy importante de resaltar. Y esta data nos dice que más o menos el 27% es por tala ilegal, que es uno de los drivers que ustedes identificaban en su investigación. Los otros 2 elementos hay que mezclarlos, porque están vinculados con minería ilegal y con tráfico ilícito de drogas. Entonces tenemos un escenario bien complejo y muy negativo. Pero hay un número que llama mucho la atención, y es que solo se han recibido 53 solicitudes para activar los mecanismos de protección en el Perú. Es decir, tenemos casi 600 situaciones de riesgo, pero solo 50, por llamarlo de alguna manera, denuncias en el Ministerio de Justicia. La SPDA, con el apoyo de la AFD y de la Embajada de Francia, han desarrollado una línea base sobre este tema porque había una gran interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hicimos una investigación en Madre de Dios y lo que encontramos es que existía un desconocimiento sobre estas herramientas. Y yo estoy segura que si les tomo examen aquí a las personas que están en esta sala, vamos a jalar, muchas, porque no sabemos que en el Perú existe un sistema normativo para proteger a las personas cuando están en riesgo por defender derechos. En este proyecto al que le llamamos PIDA, que es Protección Inclusiva de los Defensores y Defensoras Ambientales, lo que hemos desarrollado es un programa formativo intercultural y que ejecutamos en el territorio. Lo que hemos hecho es diseñar con defensores y defensoras de la Amazonía, de organizaciones indígenas, de comunidades locales, entre ellas el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, que es muy conocida por el maravilloso trabajo que hacen, pero también porque han asesinado ya 4 líderes de este grupo de personas. Y ellos y ellas diseñaron una malla curricular. Esta malla la adecuamos y la llevamos a diversas universidades del Perú, y la Pontificia Universidad Católica, mi alma mater, además de la cual estoy muy orgullosa, tomó el reto de hacerla una malla formal. Así que en este año la hemos ejecutado ya 2 veces, una en Madre de Dios y otra en Loreto, para 50 personas en grupos diferenciados. Hemos trabajado con líderes y lideresas de pueblos indígenas, en donde he tenido el placer de poder capacitarles bajo los estándares rigurosos de una universidad como la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estoy muy contenta de poder anunciar que el 100% de este grupo manifestó un incremento de conocimiento. Este proyecto nos ha permitido hacer una evaluación de conocimiento incluso intercultural, hasta ese punto, porque claro, nosotros estamos acostumbrados al examen de entrada y de salida. Aquí no podemos aplicar este tipo de elementos para medir. Es un resultado positivo y cuando vemos las declaraciones, la primera que salta es, ya sé que tengo derechos, y que es bien duro de escuchar. En definitiva, este es un tema álgido, un tema en el cual todos y todas tenemos obligaciones y legalmente las tenemos. La ciudadanía tiene obligaciones de protección para este grupo de personas en riesgo, pero necesitamos apuntar a la educación, que es un componente que mencionabas al final. La educación en derechos también es importante, pero una educación en derechos que esté enfocada en la persona que va a recibir el conocimiento. No podemos seguir teniendo procesos formativos únicamente virtuales, enfocados en un público con cierto nivel de calificaciones, porque estos conocimientos son requeridos en el territorio.
Y nótese que estoy utilizando el término territorio desde este concepto indígena que he aprendido en mi experiencia profesional, no el de tierra o el que necesitamos recorrer en la región Loreto o en la región Madre de Dios. Necesitamos adecuar nuestros procesos, tanto como sociedad civil como comunidad científica también, para poder trasladar toda esta información que ustedes han recopilado, por ejemplo, a estos escenarios que son primordiales. Entonces, ¿es una situación crítica? Sí, existen distintas iniciativas, aquí les he contado de una, pero creo que el principal llamado es a informarnos. Entonces, una vez más, a mí me gustaría cerrar mi intervención con lo que decías al inicio. Cuando salgamos de aquí, necesitamos revisar qué cosas son las personas defensoras, cuáles son sus derechos y qué les afecta. Porque algo que siempre digo a mis alumnos y alumnas es que la estigmatización, el catalogar a alguien con una etiqueta, es dañino, pero mucho más para una mujer indígena en su comunidad. El impacto, la ruptura que hay socialmente, realmente es un impacto que no podemos medir desde nuestra idiosincrasia limeña. Así que para luchar contra la estigmatización necesitamos educación. Eso por ahora. Bueno, muchas gracias. Sí, con educación e información empezamos y creo que vamos a ir cerrando esta parte. Muchísimas gracias a todos los panelistas y panelistas y las panelistas. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a pedirle a nuestros panelistas que se queden todavía con nosotros y tenemos unos 15 minutitos para responder preguntas, si son breves, puntuales, creo que pueden responder más de una. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias. Primero para su trabajo, muy importante, que se necesita más que nunca en estos momentos, así que muchas gracias por su trabajo. Tenía una pregunta sobre la creación de reservas. Se vi que es una de las soluciones que puede realmente aportar algo nuevo y sostenible para el futuro. Y aquí en el panel no veo representantes del gobierno. Quería saber si con estos temas que son complicados, de tierra, de título, si el gobierno, qué relación tienen con ellos y si el gobierno está haciendo suficiente en este deber de luchar contra estos desafíos. Gracias. Bueno, teníamos una invitada del gobierno, pero está en un cambio de puesto, un upgrade, y no pudo venir, pero era la persona especializada en cambio climático y que podía hablarnos de las acciones justamente del gobierno. No ha sido no lo hemos obviado, pero no pudo venir. ¿Sí? Sí, te puedo contar además porque lo interesante es de que el trabajo de cambio climático tiene larga data, tiene una ley marco de 2018, les voy a hacer un cherry también, un reglamento de la ley hermoso porque pasó por consulta previa, léanlo, es súper progresista, y en base a eso te contesto. El gobierno del Perú ha iniciado todo un trabajo en el tema de áreas naturales protegidas, tanto así de que las áreas naturales protegidas son una medida de adaptación dentro de las CNDCs. Dentro del Acuerdo de París, perdón por ser tan larga, dentro del Acuerdo de París tenemos compromisos que cumplir, ¿no? El Acuerdo de París tiene una relación que casi nadie hace con los temas de diversidad biológica. Ojalá que en otro momento nos juntemos para eso. Pero dentro de esas metas el Perú tiene que definir cuál es su contribución nacional. Y parte de las contribuciones nacionales es el proteger áreas naturales protegidas. La medida se llama vigilancia, específicamente, se trata de la vigilancia y control del área natural protegida. Entonces, el Perú sí tiene un compromiso nacional para eso. Te lo digo eso es en términos políticos. En términos operativos, el CERNAMP, que es uno de los socios del proyecto que nosotros trabajamos, Paisajes Amazónicos Vivos, además es un trabajo increíble, y te digo increíble porque los guardaparques y las guardaparques ganan 1.600 soles mensuales, ¿sí? Y se quedan en las áreas más alejadas del país que te puedas imaginar. Yo siempre digo en el muy, muy lejano, ¿no? Ellas y ellos están ahí trabajando. CERNAM tiene un trabajo bastante fuerte en las áreas naturales protegidas
con muchísimos riesgos, lo ha dicho la colega. Tráfico ilícito de drogas, trata, extractivismo, petróleo y oro ilegal por todos lados. Entonces, el Perú sí tiene herramientas para trabajar eso. Y te agrego una herramienta más para ya cerrar y dar pase. Además, tiene la iniciativa como Gobierno del Patrimonio del Perú. Patrimonio del Perú es una iniciativa que busca encontrar financiamiento a las áreas naturales protegidas para que se sostengan en el tiempo y justo lograr las metas 30 por 30 que tiene previsto. Eso para sintetizar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, buenas noches. Una pregunta para Giancarlo, y bueno, para todo el panel si quieren además complementar. Ha mencionado cuánto dependemos de los servicios ambientales de la Amazonía en toda la región, en todo el Perú, ¿no? Sé que el IRD, el IGP y otras instituciones vienen haciendo mucha investigación en poder establecer cuál va a ser el impacto, y me refiero puntualmente al impacto en el régimen hídrico, digamos, y el estrés hídrico que se puede generar por efecto del cambio climático, la deforestación y la degradación de este ecosistema tan importante como los bosques amazónicos, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado en los últimos años en poder establecer ese impacto a través de esa variable, ¿no?, disponibilidad de humedad y de agua, en todas las regiones del Perú, ¿no? Particularmente me interesa conocer cuánto se ha avanzado en poder establecer ese impacto en aquellos lugares donde vive la gran mayoría de los peruanos, ¿no?, que lo mencionaban, ¿no? En la costa vive más del 60% de los peruanos, en los lugares desérticos y con una disponibilidad del recurso hídrico muy pequeña, ¿no? Entonces el impacto, estimamos o pensamos, va a ser terrible si es que efectivamente estos cambios van a generar cambios significativos en los regímenes de disponibilidad de lluvias y de humedad, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante y bueno, quiero agradecer el trabajo de nuestros socios del IRD, básicamente el Instituto Geofísico del Perú y el CENAMI, con quienes trabajamos estos temas. Y efectivamente, yo diría hace unos 10 años estamos trabajando fuertemente con esto. Ahora, estas proyecciones dependen siempre de modelos climáticos y por ende tienen sus incertidumbres, más aún cuando queremos saber impactos en localidades más pequeñas, ¿no? Entonces eso necesita todavía irse afinando, etcétera. Pero algunos datos interesantes. Hemos usado estos modelos que he presentado, que son básicamente matemática y física, ¿no? Y estiman que de continuar así la deforestación a este ritmo, estaríamos perdiendo alrededor de 30% de lluvias en los valles andinos, desde el altiplano hasta Mantaro, etcétera, ¿no? En particular, hemos hecho también un trabajo en Mantaro porque es la región que abastece de comida a grandes ciudades como Lima y los resultados son más o menos los mismos. Estamos hablando mínimo un 10% menos, pero podría ser también un 30, un 40% menos de precipitación en las próximas 3 décadas, digamos, ¿no? 4 décadas. Nuevamente, todo eso necesita todavía un proceso de ser afinado y poco a poco vamos entendiendo mejor los diferentes mecanismos, etcétera. También tengo colegas en el Instituto Geofísico del Perú, en colaboración con IRD, que han hecho más bien un trazado isotópico de las aguas de lluvia, es decir, las gotas pueden encontrar trazadores isotópicos para ver cuánto de esa agua ha sido previamente evapotranspirada por el bosque, es decir, ya no es un modelo matemático, sino es una medida química, y llegan a este mismo porcentaje, a un porcentaje parecido al que les he mostrado. Y eso es interesante porque la ciencia es eso, el conocimiento científico es eso, ¿no? Es ir avanzando con la mejor teoría que tenemos, no digo hipótesis, digo teoría, que es ya una hipótesis probada, ¿no? Pero no tenemos una verdad absoluta, ¿no? En la ciencia avanzamos siempre con teorías más probables que se van afinando, pero todo converge hacia un futuro con un estrés hídrico más crítico y un periodo seco más extenso, que es a lo que hemos trabajado mucho también. El inicio de las lluvias es otro tema interesante, no tanto la cantidad de lluvias, sino qué tanto el inicio de la época de lluvias se atrasa o se adelanta y las proyecciones son hacia un retraso semejante al que ya venimos viendo en las últimas décadas. De ahí el interés de gremios como el del gastronómico y agricultores para
para tratar de conocer un poco más sobre esto, porque obviamente se necesita más investigación, mejorar nuestros modelos, mejorar nuestros datos, la masa crítica, y hablando un poco ya de ciencia, ¿no?, y tecnología, investigadores, ¿no?, más investigadores, mejores condiciones para los investigadores, en fin, todo eso es sumamente importante para afinar este conocimiento, pero todo apunta hacia un solo horizonte. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Buenas noches, muy interesante todas las intervenciones y bueno, yo trabajo en la Amazonía, entonces todas las cosas que han dicho hasta ahora reflejan lo que se vive allá y considero que dentro de estos puntos a veces no se coloca las sanciones a los acuerdos que hacen los gobiernos, porque hay, como han explicado, hay varios acuerdos y hay varias cosas que se hacen en favor de la Amazonía. Pero al final, como es una zona muy rica, se ve solamente el desarrollo, pero el desarrollo en extracción. Entonces, hace un mes estaba en una reunión con personas que venían la reunión era el miércoles y venían desde el domingo porque venían de lugares muy alejados para exponer cómo se sentían y ellos explicaban que si quitan un árbol, si cortan un árbol, son sancionados, pero en cambio hay concesiones muy grandes en las que llegan y deforestan todo y ellos no tienen ningún derecho. Entonces considero, o pienso, no sé, un comentario más, yo felicito mucho el trabajo que hacen ustedes, pero también que dentro de estos 9 puntos se vea reflejado el sancionar a los compromisos que hacen, porque los gobiernos hace un año presentaron, mismo la presidenta de hoy dijo que la Amazonía era importante, sin embargo miren en las condiciones que estamos hoy. Gracias. Me parece que es una propuesta para ustedes. Me parece que es para Bernardo. Disculpa, ¿qué decir con sancionar? Ah, sí. Ok. Multar. Sí, pero castigar. Ahí tiene que ver con los intereses económicos, ¿no? Y ahí es un problema muy complejo y tenemos que cambiar. Por eso ese tipo de evento es tan importante, porque esa es la idea de transmitir información y hacer ese intercambio de información. Intercambio con ustedes, intercambio con las personas, los pueblos indígenas, las personas que tienen conocimientos increíbles, ancestrales, y todos juntos como sociedad y humanidad vamos avanzando con conocimiento, pero es un largo camino, pero para cambiarnos de modelo de desarrollo porque ese no funciona más. No hay como otra manera. Sí. Para complementar, hay algo bien interesante. Hay otros países donde ya se está promoviendo juicios por la inacción de los gobiernos ante el cambio climático, ¿no? Y fíjate que quien está promoviendo los juicios son las personas jóvenes, que son las verdaderas personas que van a ver el cambio climático. Yo tengo 48 años, puedo saber mucho, pero en verdad no lo voy a ver, ¿no? Lo van a ver las generaciones que vienen, tenemos una deuda generacional ahí. Entonces, esa experiencia ha permitido que la Corte Interamericana comience a valorar el impacto en el cambio climático como algo que pueda ser demandado entre países. Esto abre una puerta a los temas de judicialización, que ahí yo no soy abogada, soy psicóloga, así que te voy a hacer introducción. Pero también me parece interesante ver, reconocer y difundir algunos logros que ha tenido además los pueblos indígenas en espacios legales para cambiar la forma como se entiende la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el pueblo Cucama-Cucamira ganó en Cortes, que eso no debería ser en Cortes, pero ganó en Cortes el que se reconociera al río Marañón como sujeto de derecho. Y ese hito ha sido muy poco visibilizado. Esto es clave, entender que la madre naturaleza es un sujeto de derechos y no es nuestro objeto, hace un cambio de cómo me relaciono con ella, porque el cambio climático sucede porque hemos perdido el vínculo entre nosotras las personas y con la naturaleza. Entonces, esa experiencia
no solamente de sanciones, que creo que sí debe existir, pero también de esta forma de reconocimiento. ONAMIAP hace poquito, bueno, hace 2 años, presentó una propuesta para reconocer los derechos de la madre naturaleza y no avanzó en el Congreso. Entonces, hay también todo un marco normativo y legislativo que mejorar, y ahí sí, yo como psicóloga me quedo por ahí. Esto, pero es bastante buena tu explicación, ¿sí? Muy bien, 20. Yo quiero sumar otro elemento, que creo que va a la propuesta que hace la compañera. En efecto, creo que se puede pensar en un llamado a ver este problema más allá de las fronteras. El derecho al medio ambiente sano es un derecho transfronterizo. Y como lo vimos con la data de defensores y defensoras, los problemas son los mismos en toda la Amazonía. Entonces, en definitiva, durante los últimos 10 años se han intentado generar espacios de tratados internacionales como el Pacto de Leticia, por ejemplo, en donde los países hacen compromisos transfronterizos y otros. Pero tu duda va al, ok, pero esto, ¿cómo vincula? Y te voy a decir cómo. Existen mecanismos internacionales que están vinculados con las finanzas de los países, como la OECD. Googleen qué es la OCDE. El Perú está intentando ingresar a la OCDE desde hace muchos años. Es un organismo muy importante y que le daría un sello al Perú con calidad económica, por ejemplo. Pero una de las grandes recomendaciones de la OCDE al Perú es el cumplir los estándares de derechos humanos. Entonces estamos en un proceso de discusión sobre si podemos entrar o no, y es ahí donde la generación de información científica y con evidencia es clave. Otros espacios muy hablados últimamente, las disposiciones de la Unión Europea, por ejemplo, para el comercio de cierto tipo de recursos forestales. Si provienen, en sencillo, si provienen de tala ilegal, no se podrían comercializar. Eso obliga a que el Perú tenga que elevar sus estándares de control. Y así hay herramientas que los países que no están propiamente en la Amazonía vienen implementando. Entonces, si bien no es una sanción como te pongo una multa, que nos ocurre a nosotros, los ciudadanas de a pie, sí existen otro tipo de presiones económicas que se vienen ejerciendo desde organismos internacionales y países de Unión Europea en particular. Sí, muchas gracias. Yo creo que el tema de algo que debemos tener bien presente es que la no acción tiene un costo muy alto, ¿no? Esto que hemos estado viendo, esa pérdida de otros impactos en el ciclo hidrológico, disminución de precipitaciones, llegar al punto de no retorno con más 2 grados, etcétera, sería producto de la inacción. Y es un costo muy grande, sobre todo para el futuro, pero incluso para un equilibrio del sistema climático global, especies que van a desaparecer probablemente y también modos de vida, ¿no? ¿Querías complementar algo, me parece? Sí, y un poco conectando con la primera pregunta. ¿Dónde está el Estado, no? Pero el Estado, yo 2 cosas quería. Uno, es que a veces hay gobiernos más fuertes, a veces hay gobiernos más débiles, gobiernos más corruptos, gobiernos menos corruptos. Pero además el Estado en el Perú es gobiernos locales, municipales, gobiernos subnacionales como los regionales, el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial. Es muy complejo y no es monolítico. Entonces, así como hay algunas instituciones del Estado que están haciendo realmente un trabajo heroico, como el CERNAP o los institutos de investigación y otros, hay otras agencias del Estado, otros organismos que nos están jugando en contra, ¿no? O sea, apoyando y flexibilizando la minería ilegal, permitiendo que se siga acabando con el acuífero en la costa, etcétera. Lo que permanece somos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, y la sociedad civil organizada. Entonces, yo sí quiero terminar un poco llamando de… Ahorita el contexto, la verdad que está gris para plomo, ¿no? Es difícil salir optimista, pero quiero que nos agarremos con varias de estas iniciativas que se han comentado aquí y que como ciudadanos, imagino que la mayoría somos limeños o bueno, franceses, pero vivimos en la ciudad, vivimos en la costa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahorita estamos llegando a un contexto de elecciones, hay que votar bien, hay que exigir, hay que fastidiar, hay que preguntar. Somos consumidores y somos productores. ¿De dónde viene el café? ¿De dónde viene la fruta? Los regalos de Navidad. ¿Qué voy a regalar de Navidad?
O sea, creo que hay varias cositas que podemos hacer. El periodismo independiente ha demostrado en estos últimos años que ha hecho una diferencia enorme en justamente destapar este tipo de cosas que comentaban acá también. Entonces creo que quería hacer un poco un llamado a reflexionar, no sentirnos paralizados ni sobrepasados por esto y pensar qué podemos hacer chiquito yo y juntos con otros en colaboración. Y creo también un llamado a Francia como un líder en la Unión Europea y en el mundo, tienen un rol muy importante a reducir las emisiones y a promover la colaboración internacional para abordar estos desafíos. Gracias.